Vamos a iniciar sesión en Cloudin con nuestros credenciales. Si tenemos más de una entidad de coste, a la hora de iniciar sesión nos dará la opción de elegir sobre qué entidad de coste queremos iniciar sesión. Cada entidad o subentidad puede tener unos niveles de acceso diferentes, así como una personalización del panel de control diferente. Elegimos sobre qué entidad queremos iniciar sesión. Pulsamos OK y una vez iniciada la sesión podemos cambiar rápidamente a otra entidad si lo necesitamos y sin necesidad de cerrar la sesión. Esta es la página principal de nuestro panel de control de Cloudin. Los paneles están formados por widgets y cada widget es un informe. Los paneles My Dashboard son completamente personalizables. Para poder arrancar rápidamente, disponemos de paneles predefinidos y listos para usar. Dependiendo de si nuestra licencia o planes de proveedores de servicios gestionados Enterprise o Premium, las versiones de Dashboard podrían variar. La barra de menú superior está siempre visible y disponible en todo momento. Cumpliendo con el estándar de navegación web, el logo nos trae de vuelta a la página principal. Desde el menú superior y sus submenús podremos movernos cómodamente por las principales áreas de Cloudin, las cuales veremos al detalle más adelante. Costes, activos, optimizador, nubes, mis herramientas. Y algo que también nos acompañará en cualquier parte de Cloudin es buscar, que nos permite encontrar rápidamente el elemento de navegación que necesitemos. Tras acceder a Cloudin de manera predeterminada veremos el panel Management Dashboard, pero se puede establecer otro panel como predeterminado si así lo deseamos. Management Dashboard de un vistazo nos muestra la información más destacada de la actividad reciente. Nos vamos al siguiente dashboard. En controlador de costes encontraremos 7 interesantes widgets. Cost Over Time nos informa sobre la tendencia de costes. Resalta el coste del último día y la tendencia de los últimos 30 días. Si movemos el cursor por encima de la línea de tiempo de este widget, podemos ver el valor de costes de cada día. Cada salto, un día. Obviamente esta información puede parecernos insuficiente. Por ello contamos con otro widget que nos muestra una visión más clara por día. Podemos observar que los picos coinciden con el anterior widget. Tendencia de costes mensual. Destaca el gasto estimado para el mes actual y el gasto real desde comienzo de mes. Como cualquier widget de Cloudin, si hacemos clic en él, nos abrirá una nueva ventana con una información mucho más completa. Podemos configurar los grupos, filtros y vistas según nuestras necesidades, cuyo objetivo aquí es resaltar y cuantificar 3 importantes datos. El coste del mes anterior, la proyección o estimación del coste para el mes actual y el consumo real y actual desde comienzo de mes. Planificador de 12 meses. Destaca los costes estimados para los próximos 12 meses y algunos de los posibles ahorros. El resto de widgets nos muestra una visión simplificada de costes por los diferentes servicios de nuestras suscripciones, así como por cada una de las suscripciones de nuestras cuentas agregadas a Cloudin. El siguiente dashboard preestablecido es el Asset Controller o controlador de activos. El widget de instancias de cómputo nos muestra el número de instancias en ejecución y la tendencia de uso en los últimos 30 días. Discos hace referencia a todos los discos, destaca el total de discos y la suma en uso y disponibles y la capacidad de la suma de todos ellos. Distribución de tipo de instancias cuantifica las instancias categorizándolas por tipo, en concreto por tamaño, cuenta y región. Esta información y la de los siguientes widgets de controlador de activos hacen referencia a la gestión de costes de Amazon Web Service. Seguimos con el siguiente panel de control, optimizador, el que sin duda es uno de los más interesantes. Los informes de optimización se centran en identificar oportunidades de ahorro y eficiencia mejorada. Esto se puede lograr mediante el dimensionamiento de instancias de tamaño insuficiente o sobredimensionamiento, y abordando ineficiencias, por ejemplo, identificando discos no conectados e instancias reservadas que no estamos utilizando. Los widgets que podemos encontrar en este panel son, en primer lugar, calculadora de instancias reservadas, mostrando el número de recomendaciones, Sizing, que nos ofrece recomendaciones en el dimensionamiento, destaca el número de recomendaciones y los posibles ahorros si se implementan. Luego veremos estos datos con más detalle. Detector de instancias reservadas no utilizadas. Resalta el número de instancias reservadas sin usar de Amazon Elastic Compute Cloud, también conocido como EC2. Discos disponibles nos muestra el número de discos no conectados. Resalta la cantidad de discos no conectados en el despliegue y el tamaño que supone. El resto de widgets representan las recomendaciones de optimización para servicios de bases de datos relacionadas de Amazon Web Service. S3 Tracker, como es de imaginar, es el panel de monitorización y seguimiento de Amazon Sample Storage Service, es decir, S3. Saltándonos este dashboard, nos vamos al último de la lista, al del comparador de nubes. El comparador de nubes realiza una comparación de coste entre Amazon Web Service y Azure. Para poder utilizar esta característica debemos tener agregadas suscripciones de ambos proveedores, Amazon y Azure, y nos mostrará la información en 3 widgets, como por ejemplo una gráfica que compara el coste actual de Amazon EC2 versus Azure. Si acabamos de añadir una suscripción de Azure recientemente, es probable que esta tarde hasta 3 días en mostrarnos la información, indicándonos que los datos se están procesando.
Para terminar con los dashboards, junto al resto de pestañas del panel de control encontraremos la de añadir un nuevo dashboard personalizado, así como dos flechas que nos permitirá desplazarnos cómodamente hacia la derecha o izquierda cuando tengamos varios dashboards añadidos. Ahora vamos a ver cómo se añadirían las suscripciones de nuestros proveedores cloud y cómo se configuran las entidades de coste. Para ello vamos a ajustes desde el icono del engranaje y seleccionamos Cloud Accounts. Este es el repositorio donde debemos añadir todas las credenciales de API de Amazon Web Service, Azure y Google Cloud. La estructura jerárquica del lado izquierdo puede reflejar el entorno empresarial de los clientes. La jerarquía la define el cliente y puede tener varios niveles de profundidad. Las cuentas de usuarios y suscripciones se mapean en elementos jerárquicos y este es el primer método de categorizar los gastos. El número que figura entre paréntesis junto al nombre de la entidad indica el número de suscripciones vinculadas a él. De manera predeterminada, tras agregar una nueva cuenta de Azure, nos listará todas las diferentes suscripciones asociadas a ella, pero luego podemos descartar o eliminar las que no deseemos monitorizar el coste. De las que nos queden, podemos moverlas a diferentes entidades o subentidades de coste, ya sea con el botón mover como arrastrándolas directamente. Otro punto bastante importante que nos permitiría categorizar el gasto es la utilización de etiquetas personalizadas sobre las suscripciones. Por ejemplo, podemos añadir etiquetas con las que luego podremos diferenciar el coste por los diferentes tipos de proyecto y si para nuestra organización ese consumo sería facturable a nuestros clientes o no. Desde aquí podremos añadir tantas etiquetas como necesitemos. Más adelante veremos la importancia de estas etiquetas. Ahora vamos a ver un análisis de facturación. Para ello, utilizando el menú principal, nos iremos a Cost, Cost Analysis, Actual Cost Analysis. Estos son los datos que vienen directamente de los archivos de facturación sin ningún tipo de Business Intelligence aplicado. Inicialmente nos encontraríamos esta vista sin ningún tipo de grupo ni filtros aplicados. Para especificar el intervalo de fechas a analizar, nos iríamos a rango de fechas. Aquí encontraríamos los intervalos de fechas más utilizados comúnmente. Los últimos 30 días, el mes anterior, ayer, últimos 7 días, desde el comienzo del mes actual o del año actual, últimos 6 meses, desde el comienzo del mes pasado o del trimestre actual, y además podemos especificar un rango de fecha específico, un día en concreto o desde un día determinado hasta hoy. Para refinar nuestro informe podemos aplicar filtros. Para profundizar utilizaremos etiquetas y grupos. Los grupos los podemos aplicar haciendo clic sobre la misma gráfica. Tras profundizar con algún grupo, automáticamente se añadirá la posibilidad de aplicar filtros. Para dejar fuera alguna entidad de costes de nuestro informe, simplemente lo desmarcamos. Desde la categoría Grupos podemos eliminar o añadir nuevos grupos. Ahora voy a añadir el grupo de servicios. Y hay un pequeño detalle que puede parecer insignificante, pero lo cierto es que es muy importante. El orden de los grupos podría cambiar por completo la lectura del informe. No es lo mismo listar las entidades de coste sobre los servicios que los servicios sobre las entidades de coste. Por ello debemos asegurarnos de establecer siempre el orden correcto. Para la presentación de los datos contamos con varios tipos de vista. La gráfica de columnas era la que ya estábamos viendo. Ahora vamos a cambiar a la gráfica circular, también conocida como gráfica de tipo tarta. Y por último, de tipo tabla. Ahora vamos a hacer una demostración de asignación de costes. Si la vista anterior se realiza principalmente aprovechando las etiquetas para separar los datos, esta se hace creando un modelo de costes. Para ello nos vamos a Cost, Cost Management, Alocación de costes 360 grados. Con el administrador de asignación de costes 360 grados, podemos crear reglas de negocio flexibles para contabilizar los recursos que no se pueden etiquetar, de modo que aquí podremos crear modelos de asignación de costes para diferenciar vistas de distribución de costes. Dicho de otra manera, las políticas de asignación de costes nos permiten asignar nuestro gasto de nube a los valores de etiqueta, y estas se pueden utilizar en Cost Analysis y en Cost Over Time. Ahora vamos a crear un modelo de coste editando uno existente. Para ello hacemos clic en el lápiz del primer modelo de la lista. Aquí tenemos una configuración en varias fases. En Account especificamos si el modelo de costes lo deseamos aplicar para una sola cuenta, o un conjunto de ellas o a todas. En categorización vemos una lista que representa todas las etiquetas descubiertas. Estas etiquetas son las que creamos anteriormente sobre las diferentes suscripciones y cuentas de las entidades de coste. Aquí, además de listarnos todas ellas, también nos contabiliza en cuántas cuentas se ha configurado cada etiqueta, las cuales pasan a llamarse categorías. Veamos ahora la siguiente fase, recursos no categorizados. Un simple análisis de etiquetas no es suficiente para una asignación de costes adecuada. Las reglas pueden definirse para los costes distribuidos sin etiquetar,
ya sea alineándolas proporcionalmente a otros servicios, por ejemplo Azure Virtual Machine, o distribuyéndolas en porcentajes a una etiqueta. Las reglas de asignación no son nada trivial, por ello voy a tratar de explicarlas. En primer lugar, proporcional a categorizado. Asigna a los recursos no categorizados la misma proporción que el grupo de recursos categorizado que hemos seleccionado. Por ejemplo, si el valor de una etiqueta específica de un grupo de recursos utilizó el 55% del recurso categorizado, el mismo valor, es decir, el 55%, se asignará al recurso no categorizado o no etiquetado. En cuanto a proporcional a categorizado y no categorizado, nos permite aplicar la asignación de los recursos sin etiquetar con la misma proporción que su asignación proporcional existente. Por ejemplo, si el 80% de sus instancias han sido etiquetadas y el 20% no lo están, esta regla asignará proporcionalmente el 80% de los recursos sin etiquetar. El 80% del 20% sería 16%, pero el resto, es decir, un 4%, seguiría sin categorizar. También contamos con la posibilidad de realizar una distribución explícita si deseamos que el coste total no categorizado se asigne un valor de etiqueta específico. Nos permite añadir una o varias reglas de distribución en las cuales asignamos un valor porcentual. La suma de estos valores debe ser el 100%. Con todo esto hecho, vamos a ver un informe de análisis de coste, el cual nos proporciona información sobre el consumo y gasto de la nube durante un periodo de tiempo determinado. Para ello, nos vamos a Cost, Cost Allocation Analysis, Cost Analysis. Las políticas que hemos establecido en el paso anterior se utilizan aquí, en el informe de análisis de coste, realizando una superposición de un modelo de coste definido. Y ahora, lo primero que vamos a hacer es especificar con qué modelo de coste queremos trabajar, así que elegimos Amazon Web Service y Azure. Y ahora vamos a cambiar al tipo de vista Sunburst, diseñada específicamente para este tipo de informes. Empecemos a darle forma. Añadimos el grupo Entidad de coste. Este es el primer separador, igual que vimos en Actual Cost Analysis. Para añadir un segundo nivel, añadimos la etiqueta Cost Enter y veamos los resultados. Para tener un informe más detallado, vamos a añadir otro nivel más con la etiqueta de nombre de departamento. Ahora los datos están separados por entidades, centros y nombre de departamento. Esto sería aplicable a las diferentes etiquetas que dispongamos. Si además quisiéramos tener el detalle del coste generado en los diferentes servicios, simplemente añadimos el grupo Service a la vista. Cuando terminemos de especificar qué información nos interesa, dispondremos de varias capas y podemos navegar por sus diferentes secciones. Para poder volver al punto inicial, haremos clic en Zoom. Vamos a cambiar el tipo de vista a tabla para tener una diferente visión de la información que se nos está mostrando. Como se puede ver, cambiando el tipo de vista nos puede ayudar a entender mejor la información que estamos viendo. Para terminar, vamos a desplegar el filtro de entidades de coste y marcamos solo Marketing. Y esto se acaba de convertir en la base para generar informes de refacturación interna. Con todo el informe listo, vamos a programar la automatización del informe yéndonos a Acciones, Programar informe. Disponemos de dos opciones para programar los informes generados. Una enviará el informe por email y la otra se encargará de almacenarla en un cloud storage. Ambas opciones pueden coexistir. Marcamos el envío de correo electrónico y seleccionamos una lista de destinatarios preestablecida. En el detalle vemos las direcciones de correo que forman parte de la lista de destinatarios seleccionada. Si queremos añadir una nueva lista, simplemente hacemos clic en Añadir nuevo y se nos abrirá una nueva ventana de la sección Alertas, en las que podemos editar las listas de destinatario existentes o añadir nuevas si así lo deseamos. Volvemos a la ventana anterior. Otro punto interesante es que podemos elegir en qué formato deseamos recibir el informe, en el mismo cuerpo del mensaje o en un documento de Excel adjunto. Ahora veamos la opción de almacenar el informe en un cloud storage. Aquí podemos especificar qué storage queremos utilizar para almacenar los informes. Si no tenemos ninguno configurado, pulsamos sobre Añadir nuevo para configurar un nuevo cloud storage de Microsoft Azure o de Amazon Web Service, incluyendo la correspondiente cadena de conexión y contenedor en el caso de Azure y la cuenta de almacenamiento en el caso de Amazon. Volvemos a la ventana anterior. Para este ejemplo no voy a utilizar ningún almacenamiento, solo envío a través de correo electrónico. Ahora vamos a programar la periodicidad del informe. Para este caso, vamos a especificar que la frecuencia sea mensualmente. En concreto, el primer lunes de cada mes a las 9:30 de la mañana. Así es como quedaría programada la periodicidad del informe. Los informes se pueden programar según umbrales de gasto. Para ello nos tendríamos que ir a la última pestaña. Aquí simplemente hay que seleccionar la métrica del umbral. Por ejemplo, porcentaje de coste versus presupuesto. Para terminar, nos vamos a la primera pestaña, donde podremos poner nombre a este informe y una breve descripción si así lo deseamos. Como este informe está diseñado para la refacturación interna al departamento de marketing, lo llamaremos Cost Analysis Marketing y lo guardamos.
Antes de terminar, vamos a ver cómo podemos guardar una configuración de filtros, etiquetas y grupos, por si deseamos utilizarlo más adelante o en otras secciones. Simplemente le ponemos un nombre descriptivo y lo guardamos pulsando el botón de guardar. Si deseamos eliminarlo, podemos pulsar sobre la papelera y confirmamos la ventana emergente. Como recordaréis, este informe lo hemos programado aplicando una métrica de umbral, en concreto la de porcentaje de coste versus presupuesto, así que es lógico que os estéis preguntando dónde y cuándo se establecen los presupuestos. Para definir los presupuestos nos vamos a Cost, Cost Management, Budget. Los presupuestos se establecen a nivel de entidad de coste. A través del árbol de la estructura jerárquica pulsamos sobre la entidad que deseamos configurar y añadimos el presupuesto para cada mes. Podemos observar que además se va contabilizando el presupuesto anual para esta entidad de coste. Si tenemos una previsión de presupuesto para los próximos años, podemos ir configurándolo. Además, cualquier momento podemos cambiarlo. Ahora vamos a ver el optimizador. Si antes estuvimos viendo el dashboard del optimizador así como sus widgets, ahora vamos a ver detalladamente algunos de estos interesantes informes. Para ello nos vamos a Optimizer, Sizing Optimization, Cost Effective Sizing Recommendation. Los informes de optimización se centran en identificar oportunidades de ahorro y eficiencia mejorada. Esto se puede lograr mediante el dimensionamiento de instancias de tamaño suficiente o de tamaño excesivo, abordando ineficiencias como por ejemplo en el caso de Amazon Web Service, discos no conectados e instancias reservadas no utilizadas. Es importante recordar que ni el optimizador ni el resto de Cloudin realiza cambios en nuestras cuentas o suscripciones de Azure o Amazon Web Service, ya que el acceso que tiene Cloudin sobre las suscripciones es solo a nivel de lectura. Podemos añadir tantos filtros como deseemos, los cuales nos permiten filtrar por tipo de servicio, cuentas, región, tipos de instancia y alguno más. Aquí se nos está filtrando por proveedor cloud y solo nos está mostrando las recomendaciones de Azure. Le indicamos que nos muestre todas. La información que nos está sirviendo se entiende rápidamente. Esta columna nos muestra el ahorro que supondría cada recomendación, la cuenta y suscripción implicada, región a la que corresponde la instancia, el número de instancias, el tipo de instancia que tenemos actualmente y el tipo de instancia que se recomienda. La última columna nos muestra el scope, es decir, el tipo de optimización sugerida. En todas las que tenemos delante el tipo de optimización sería cambio de tamaños. Si pulsamos sobre el símbolo más, se nos mostrará el detalle. El detalle nos muestra cuántas instancias están corriendo del tipo Basic a 2, de las cuales 4 de ellas son buenas candidatas para bajar el tamaño. La herramienta analiza el coste de ambos tamaños por hora y nos indica los costes asumiendo que las instancias estarán corriendo el 100% del tiempo, tal y como ha sido hasta ahora. Teniendo en cuenta estos detalles, se resalta la diferencia del coste anual que supondría el cambio. Vamos a terminar esta demostración viendo algunas de las sencillas posibilidades que se ofrecen en cuanto a la personalización de la interfaz para clientes premium y proveedores de servicios gestionados. Pulsamos sobre el icono engranaje y seleccionamos Configuración de etiqueta blanca. Disponemos de 4 temas diferentes para que cambie el color de énfasis. Elijamos el que más se acerca a nuestra imagen corporativa. También podemos elegir un logo que reemplazaría el logo de Cloudin. Este debe tener un tamaño de 110 x 35 píxeles. Por último, seleccionamos un icono de favoritos. El icono debe tener un tamaño de 16 x 16 píxeles y el formato debe ser PNG o ICO. Con esto habremos terminado la personalización de interfaz.